Mi madre me rogó que volviera a casa para las fiestas. Soy Claire Miller, tengo 30 años, y como una idiota, en realidad pensé que esta Navidad podría ser diferente. Me llamó a Londres a las 3 de la mañana, llorando por FaceTime sobre cómo nunca te vemos y cómo toda la familia te necesita aquí. 10 horas en un vuelo nocturno apretado, 2 escalas, la batería del teléfono agotada, y aún así me presenté en su puerta en San Diego con una maleta llena de regalos para los hijos de mi hermano. Estaba agotada, olía a café de avión y me dolía muchísimo la espalda. Toqué el timbre, el corazón me latía un poco, esperando estúpidamente que me abrazara como solía hacerlo cuando era niña. La puerta se abrió de golpe. Ni un hola, ni un ¿cómo estuvo tu vuelo?, ni un abrazo. Solo mi madre mirando mi maleta y diciendo como si fuera lo más normal del mundo: «Tú cuidarás a los hijos de tu hermano. Nos vamos de viaje familiar». Mi hermano apareció en la puerta, con gafas de sol, una bolsa de viaje al hombro y los niños colgando de sus brazos. Él sonrió con suficiencia y dijo: «Hola, chicos. No se limpian los mocos en la tía Clare. Está con jet lag». Todos se rieron como si yo fuera el remate de un chiste. Mis padres, mi hermano, los niños, todos riéndose a carcajadas, mientras yo estaba allí con el pelo de avión y una factura de tarjeta de crédito llena de billetes que había pagado. No grité, no lloré, solo sentí que algo en mí se apagaba, como un interruptor. Sonreí, dejé mi maleta en la entrada, miré a mi madre directamente a los ojos y dije una frase. Y ese fue el momento en que todo cambió. Las risas cesaron, el color se les fue de la cara, y mi madre seguía susurrando: «No, no de ninguna manera». Cuando terminé, sus vacaciones soñadas no iban a suceder. Su casa estaba en juego, y yo por fin había terminado de ser su niñera gratuita y su banco personal. Quédate conmigo hasta el final, y te contaré exactamente cómo una hija ingrata arruinó las vacaciones perfectas de su familia y recuperó su vida en el proceso. Lo curioso es que en el momento en que dije esa frase, toda la habitación se congeló. Pero para entender realmente por qué, tienes que saber lo que esa gente en la puerta me había estado haciendo durante años. Mi madre no solo me echaba de menos cuando me llamó a Londres. 2 semanas antes de esa videollamada de FaceTime a las 3 a.m., ya me había enviado capturas de pantalla de precios de vacaciones increíblemente caros, insinuando que ella y mi padre nunca podrían permitirse un viaje así a menos que yo ayudara un poco. Solo esta vez. Solo esta vez era como empezaba cada favor. Cuando mi padre necesitó una cirugía de rodilla, transferí dinero. Cuando mi hermano Jason agotó sus tarjetas de crédito con su gran idea de comercio electrónico, le ayudé a consolidar su deuda. Cuando el calentador de agua se estropeó y la hipoteca estaba vencida, envié dinero. Y mi madre publicó fotos la semana siguiente desde un nuevo lugar de brunch en el centro. Vivo en un pequeño apartamento en Londres. Cocino la mayoría de mis comidas en casa. Caminaba al trabajo bajo la lluvia y de alguna manera seguía pagando Uber Eats y servicios de streaming en una casa en la que no vivía, en un continente en el que ya ni siquiera residía. La cuestión es que esta vez, antes de reservar mi propio billete a casa, presté atención. Guardé cada transferencia de Zelle, cada recibo de PayPal, cada «gracias, cariño, te lo devolveremos cuando las cosas se calmen». También noté algo más. Un correo electrónico del banco con mi nombre en una hipoteca que no recordaba haber firmado, porque hace unos años me habían puesto como coprestataria solo para obtener una mejor tasa, y yo había estado cubriendo los déficits desde entonces. Así que mientras mi madre lloraba por FaceTime diciendo lo mucho que los niños te echaban de menos, que Mia no paraba de preguntar cuándo venía la tía Claire, yo estaba sentada en mi cama en Londres, mirando mi aplicación bancaria, dándome cuenta de que la única vez que mi familia me trataba como parte del grupo era cuando había una factura pendiente. Casi dije que no. Casi le dijo que lo resolviera ella misma. Pero entonces se me ocurrió otra idea. Si estaban dispuestos a arrastrarme medio mundo para usarme como niñera látiz y tarjeta de crédito andante, yo finalmente estaba dispuesta a mostrarles cómo se ve cuando dejo de seguirles el juego. Reservé mi vuelo, pero también programé una llamada con un asesor financiero.
Descargué 3 años de extractos y encargué un documento sencillo en un sitio de plantillas legales. Así que, de pie en aquella puerta en San Diego, mientras Jason se reía y mi madre anunciaba mi horario de niñera como si fuera un trato hecho, yo no era solo la hija cansada y con jet lag a la que estaban acostumbrados. Entré mi maleta, dejé que los niños saltaran a mi alrededor y los seguí hasta la cocina, donde su itinerario impreso estaba extendido sobre la encimera como una promesa brillante. Fotos del resort, horarios de vuelos, paquete familiar en negrita. Mi madre dio un golpecito al folleto y dijo: «Mira, por eso te necesitábamos aquí, cariño. Los niños se quedarán contigo. Por fin tendremos unas verdaderas vacaciones. Siempre dices que debemos cuidarnos». Miré el nombre del resort. Reconocí el número de tarjeta en el correo electrónico de confirmación abierto en su teléfono y sentí que el mismo interruptor en mi pecho se activaba de nuevo. Ellos pensaron que había vuelto a casa para ser su niñera y banco personal. En realidad, había volado 10 horas para hacer algo que debía haber hecho hace años. Así que sonreí. Le pedí a mi madre que reuniera a todos en el comedor para que pudiéramos repasar algunas cosas antes de que se fueran. Abrí mi portátil en la mesa y saqué la pila de recibos digitales que convertiría su viaje familiar en la última vez que cualquiera de ellos me vería como un recurso gratuito. Mi padre se sentó a la cabecera de la mesa como si fuera una especie de reunión familiar. Mi madre rondaba junto a la encimera, agarrando ese itinerario impreso. Y Jason estaba deslizando su teléfono, medio escuchando. Mia y Logan daban vueltas en círculos sobre el suelo de baldosas. Acerqué mi portátil, giré la pantalla para que todos pudieran ver y dije con la mayor calma posible: «Antes de que vayáis a ningún sitio, tenemos que hablar de dinero». Jason gimió: «Claire, ¿en serio? ¿Ahora mismo?». Mi padre murmuró algo sobre el momento oportuno entre dientes. Mi madre me miró con esa expresión herida y dijo: «Cariño, hemos estado bajo tanto estrés. ¿Podemos, por favor, no empezar una discusión antes de que nos vayamos?». No levanté la voz. Solo hice clic en la primera carpeta de mi pantalla, etiquetada Hogar Miller, y abrí una hoja de cálculo. Cada línea estaba fechada, codificada por colores y brutalmente clara. «El pasado marzo», comencé. «Me llamaste porque la hipoteca estaba 2 meses atrasada. Transferí $1,200. En junio, los gastos de negocio de Jason agotaron su tarjeta. Envié $2,500. Cuando el calentador de agua se estropeó, $900. Cuando el camión de papá necesitó nuevos, $600. Cuando la factura de la luz estaba vencida, $300 aquí, $400 allá. Cada mes durante 3 años hay algo». Desplacé lentamente para que pudieran ver la cantidad acumulada, resaltando las entradas mientras hablaba. Esto sin contar Disney Plus, Hulu, Netflix, el plan familiar de Spotify, su Walmart Plus, el plan de telefonía móvil, las solicitudes aleatorias de Venmo de emergencia que, de alguna manera, siempre coincidían con las rebajas del Black Friday o del Día del Trabajo. Jason se enderezó en su silla. El color se le iba de la cara al reconocer sus propios «Juro que te pagaré el próximo mes» en la columna de notas. La mano de mi madre voló a su boca cuando vio sus mensajes de texto con capturas de pantalla, junto a depósitos para gasolina para visitar a la abuela, seguidos de fotos de ella en un nuevo salón de uñas. La mandíbula de mi padre se tensó al ver la transferencia de PayPal etiquetada como «copago de cirugía de rodilla», y luego el recibo de una televisión de pantalla nueva que apareció la misma semana. «Esto no es justo», susurró mi madre. «Nos estás haciendo quedar como malas personas». Negué con la cabeza. «No les estoy haciendo parecer nada. Solo les estoy mostrando lo que realmente pasó». Luego me desplacé hasta el final, a la fila en negrita. El número total estaba allí, grande e innegable. «En los últimos 36 meses», dije en voz baja, «he enviado a esta casa poco más de $60,000.
La habitación quedó en un silencio sepulcral. Jason parpadeó con fuerza. Mi padre miraba fijamente la pared. Mi madre seguía susurrando: «No, no puede ser, no puede ser», como si al decirlo suficientes veces las cifras cambiaran. Metí la mano en mi bolso y saqué una fina pila de páginas impresas, deslizándolas sobre la mesa junto al itinerario de su resort soñado. Mi padre finalmente salió de su asombro. «Somos familia», ladró. «No se endeuda así a la familia. ¿Qué? ¿Vas a demandar a tus propios padres?» Lo miré a los ojos. La familia no esconde una hipoteca a nombre de su hija y la llama cuando el pago está atrasado. La familia no gasta su dinero en vacaciones y bronches, y luego les dice a todos que ella los abandonó. Mi madre se encogió como si la hubiera abofeteado. Jason agarró las páginas, hojeó el primer párrafo, y su voz se quebró. «Esto es una locura. No puedo pagar esto. Ninguno de nosotros puede». Me recosté en mi silla. Lo sé, y no espero que lo hagan. No todo a la vez. Pero he terminado de vivir en un mundo donde ustedes fingen ser víctimas y yo soy una chica de carrera egoísta en el extranjero. Si alguna vez le cuentan a un vecino, a un primo o en Facebook que los dejé sin nada, les mostraré estas cifras. Les mostraré cada transferencia, cada factura que cubrí, cada vez que eligieron Starbucks en lugar de la factura de la luz porque sabían que yo los sacaría del apuro. Mi madre negó con la cabeza, una y otra vez, susurrando: «No, no, de ninguna manera. No harías eso, Claire. No humillarías a tu propia familia». Me encogí de hombros. No tengo intención de hacerlo, siempre y cuando dejen de mentir. Luego hice clic en otra pestaña, la de la confirmación de su reserva en el resort. El logotipo familiar llenó la pantalla, junto con sus nombres, fechas y una pequeña nota en la parte inferior, con los últimos 4 dígitos de la tarjeta registrada. Mi tarjeta. Y sobre ese viaje familiar que tanto les emociona, añadí, mi voz aún tranquila: «Quizás quieran sentarse para esta parte». Mi padre frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» Señalé la línea de estado debajo del número de reserva. «Cancelado». «Hace 3 días llamé al resort y a la aerolínea», dije. Como las reservas se hicieron con mi tarjeta y mi cuenta, tenía todo el derecho. El paquete ha sido reembolsado. Los créditos de vuelo han sido transferidos. Así que, cuando les dije en la puerta que no iba a cuidar a los niños mientras ustedes se iban de vacaciones, cerré el portátil a medias, lo suficiente para ver todas sus caras a la vez. Lo que quise decir es que ya no hay vacaciones. No sin mí. No sin mi dinero. Nunca más a mi costa. Mi padre se levantó bruscamente de su silla al ver la palabra cancelado, como si pudiera intimidar a la pantalla para que cambiara. «No tenías derecho», espetó. «Esos son nuestros billetes». Ni siquiera me inmuté. Fueron comprados con mi tarjeta, de mi cuenta, con mi dinero. Dije, el derecho era todo mío. Abrió la boca para discutir, pero yo ya estaba haciendo clic en la siguiente ventana. Y eso me lleva a la casa en la que estamos sentados ahora mismo. En la pantalla había un correo electrónico del banco con nuestros 2 nombres, Gary Miller y Claire Miller, coprestatarios. Mi padre lo miró fijamente. El color se le iba de la cara. Mi madre susurró: «Clare, por favor, esto no. Te dijimos que era solo papeleo». Tragué el familiar nudo en mi garganta. Me dijeron que era una formalidad, dije. Me dijeron que no me afectaría. Pero he sido yo quien ha cubierto los pagos insuficientes de esta hipoteca durante años. Cada vez que olvidaban una factura, también afectaba mi crédito. Hice clic en un botón y apareció un pequeño video en la esquina de la pantalla. La cara de mi asesora financiera apareció, enmarcada por una oficina en casa en Londres. Habíamos hablado antes de que yo subiera al avión. «Hola, Claire», dijo ella. «¿Sigue siendo un buen momento?» Giré el portátil ligeramente para que mis padres pudieran ver. «Perfecto», dije. «¿Recuerdas mi situación familiar?» «En la práctica», continuó,
Eso significa que el prestamista requeriría que el prestatario o prestatarios restantes califiquen por sí mismos. Podrían tener que refinanciar o, en algunos casos, si no pueden cumplir los requisitos, la propiedad podría tener que ser vendida para satisfacer la deuda. Mi madre negó con la cabeza. «No puedes hacer eso», dijo, con la voz temblorosa. «No podemos permitirnos mudarnos. No podemos permitirnos un pago más alto». La voz de la asesora se mantuvo suave. «Eso es entre ustedes y el prestamista, señora. Lo que sí puedo decir es que Claire no está obligada a mantener su nombre en un préstamo del que no se beneficia realmente, especialmente cuando ella es quien cubre la diferencia». Le di las gracias y terminé la llamada. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en los dientes. La habitación se sentía más pequeña, como si las paredes se acercaran. Mi padre se volvió hacia mí. «Vas a dejar a tus propios padres sin hogar por unos números en una pantalla». Lo miré directamente a los ojos. «No, voy a dejar de permitirles que apuesten con mi futuro mientras ustedes actúan como si les debiera toda mi vida. Si pueden permitirse resorts y billetes de avión cuando creen que yo estaré aquí para cuidar a los niños, pueden permitirse sentarse con un banco y averiguar cómo pagar su propia casa». Metí la mano en mi bolso de nuevo y saqué una carta doblada. «Este es mi aviso formal de que detendré todos los pagos automáticos relacionados con esta propiedad», dije. «El banco se pondrá en contacto con ustedes directamente a partir de ahora. También estoy cerrando la cuenta corriente conjunta que mamá me convenció de abrir por si acaso había una emergencia». Hice comillas en el aire sin querer. Mi madre hizo un sonido ahogado. «Pero de ahí sale el dinero para la compra», dijo. «De ahí pagamos las facturas. ¿Cómo se supone que vamos a gestionar todo esto?» Respiré, firme y lenta. «¿De la misma manera que lo hace cualquier otro adulto en este país?», respondí. «Con sus propios ingresos, con su propio presupuesto, con sus propias consecuencias cuando gastan de más». Abrí otra pestaña mostrando los giros automáticos mensuales que había configurado a lo largo de los años. Suplemento de hipoteca, luz, internet, paquetes de streaming, entregas de supermercado, pago del coche, recargas. Todos ellos tenían mi nombre junto a la palabra pagador. A partir de hoy, dije, mi cursor sobre el botón de cancelar para cada uno. Esto se detiene. Recibirán sus propias facturas a sus propios nombres. Si están atrasadas, eso es entre ustedes y las empresas, no entre yo y mi puntaje de crédito. Jason finalmente habló, el pánico creciendo en su voz. «Claire, no puedes quitarnos todo de golpe. Al menos danos tiempo. Estoy buscando más horas. Me apuntaré a más turnos de reparto. Lo juro. Simplemente no nos fastidies así». Me volví hacia él. «Tienes 34 años», dije. «Tienes 2 hijos. Deberías haber estado haciendo eso hace años, sin que yo estuviera en segundo plano como una red de seguridad». Miró fijamente la mesa, la mandíbula apretada. Por un segundo, casi me ablandé. Casi volví a caer en el papel que me habían asignado. La que arreglaba todo, la ayudante silenciosa, la chica que lloraría en la ducha y luego abriría su aplicación bancaria y haría que todo desapareciera. Pero luego recordé la forma en que se habían reído en la puerta, la forma en que mi madre había dicho, «Tú cuidarás a los niños», como si fuera un punto en su lista de tareas. Y esa parte más suave de mí se cerró de golpe de nuevo. Pulsé cancelar en los pagos automáticos, uno por uno. Los correos electrónicos de confirmación sonaron en mi teléfono. La respiración de mi madre se aceleró. Mi padre se hundió de nuevo en su silla, mirando a la nada. «Esto es cruel», murmuró. «Nos estás castigando». Negué con la cabeza. «No. Finalmente estoy saliendo de un papel que todos ustedes escribieron sin preguntarme. Y les estoy dando la oportunidad de ser honestos sobre lo que realmente pueden permitirse, sin esconderse detrás de mi cuenta bancaria». Cerré el portátil y me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero lo suficientemente firmes. Después de esto, dije, si deciden decirle a alguien que los abandoné, solo recuerden que tengo cada recibo, cada factura
cada transferencia. He terminado de ser la villana en la historia que cuentan a otras personas para sentirse mejor. Cogí mi maleta y añadí en voz baja: querían unas vacaciones de verdad. Quizás esto sea eso. Unas vacaciones de pretender que soy su solución incorporada para cada mala decisión. Veamos cómo manejan la vida sin eso. Mi padre finalmente estalló cuando me vio rodar mi maleta hacia el pasillo. Saltó tan rápido que su silla raspó las baldosas. «Si te vas después de este numerito, no te molestes en volver», ladró. «No eres bienvenida en esta casa si vas a echarnos en cara el dinero». Mi madre extendió la mano hacia mi brazo. «Gary, detente. Ella solo necesita calmarse. Podemos hablar de esto», dijo. Pero en realidad no se movió para interponerse entre nosotros. Jason miraba fijamente el suelo, en silencio. Me detuve en el umbral, la mano en el pomo. Cada músculo de mi cuerpo temblaba. Una parte de mí quería dejarlo todo, disculparme, decir que encontraría una solución, como siempre hacía. En su lugar, me enderecé y dije: «Ustedes son quienes decidieron que mi valor aquí se medía en lo que yo pagaba. Si no soy bienvenida sin mi tarjeta de crédito, entonces nunca fui realmente bienvenida». Mi padre señaló con el dedo hacia la puerta. «Fuera», dijo, «y no vengas llorando a nosotros cuando Londres te mastique y te escupa». Casi me reí de eso. Londres no era la ciudad que me había estado comiendo viva. Esta cocina lo era. Salí. El sol de California golpeó mi cara y cerré la puerta detrás de mí. Nadie me siguió. Nadie me llamó por mi nombre. El único sonido era Mia y Logan discutiendo sobre un dibujo animado desde la sala de estar, felices ignorantes de que sus vacaciones acababan de evaporarse. Pedí un Uber y arrastré mi maleta hasta la acera, sintiéndome más sin hogar de lo que realmente estaba. El conductor subió mi bolsa al maletero y preguntó: «¿A dónde?». Respiré hondo y le di la dirección que nunca les había dado a mis padres: un rascacielos en el centro de San Diego, a 15 minutos de su tranquila callecita, pero un mundo completamente diferente. 6 meses antes, después de demasiadas transferencias de dinero a medianoche y chantajes emocionales, había usado mis ahorros y mi salario estable de diseñadora de UX para dar un pago inicial por un pequeño condominio de una habitación. Le dije a mi familia que solo estaba pensando en volver a los Estados algún día, pero ya había firmado los papeles. El plan era mudarme lenta y silenciosamente una vez que descubriera cómo desvincularme de sus finanzas sin hacerlo estallar todo. Esta noche demostró que no había una manera suave de hacerlo. Cuando el Uber se detuvo frente al edificio de cristal, se sintió irreal. Pasé mi llavero electrónico, arrastré mi maleta por el vestíbulo que solo había visto 2 veces y subí en el ascensor al 8º piso. El condominio olía a pintura fresca y alfombra nueva. No a la comida de nadie, ni a estrés, ni a desesperación. Solo vacío. Mío. Dejé caer mi maleta en medio de la sala de estar y me paré junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en años, mi teléfono no zumbaba con un «¿Puedes enviar algo hasta el viernes?» o un «La tarjeta fue rechazada, ¿puedes arreglarlo?». Abrí mi aplicación bancaria y revisé las últimas cosas por las que aún pagaba y que no estaban a mi nombre. El Disney Plus familiar, cancelado. El paquete de Hulu, cancelado. La cuenta familiar de Spotify, el almacenamiento en la nube compartido, los cargos aleatorios de Apple por juegos que los niños descargaban. Cancelado, cancelado, cancelado. Cada correo electrónico de confirmación se sintió como cortar una cuerda que había estado envuelta alrededor de mis costillas durante una década. Me preparé una taza de café barato del supermercado en mi cocina nueva y apenas equipada, y me senté con las piernas cruzadas en el suelo porque ni siquiera tenía un sofá todavía. En el silencio, sin los constantes suspiros de mi madre o la televisión a todo volumen de mi padre, las dudas se agolparon. ¿Y si había ido demasiado lejos? ¿Y si realmente no podían mantener las luces encendidas sin mí? ¿Y si me había convertido en esa hija egoísta e ingrata que mi padre siempre me advirtió que no fuera? Tomé un sorbo de café, abrí mi portátil de nuevo,
y observé cómo empezaban a llegar los nuevos correos electrónicos del banco, las empresas de servicios públicos, los servicios de streaming, todos ellos confirmando lo que ya sabía. Por primera vez, mi familia estaba sola. La primera señal de que mis decisiones realmente les estaban afectando no vino de una llamada telefónica o un mensaje de texto, vino de Facebook. Aproximadamente una semana después de mudarme al condominio, mi amiga Emma me envió una captura de pantalla con un mensaje simple. ¿Has visto esto? Era el perfil de mi padre, su nombre allí mismo, encima de un largo y dramático estado sobre cómo algunos hijos olvidan quién los crió en cuanto consiguen un trabajo elegante en el extranjero, y cómo él y mi madre se quedaron sin nada justo antes de Navidad. Nunca usó mi nombre, pero no tenía que hacerlo. Nuestra hija voló desde Londres y decidió que el dinero era más importante que la sangre, había escrito. Recen por nosotros. Debajo había comentarios de gente que me conocía desde que usaba brackets. Lo siento mucho, Gary. Eso es horrible. Los niños de hoy en día no entienden a la familia. Le diste todo y así te lo paga. Una mujer añadió, si no quiere ayudar, quizás pongan un GoFundMe, lo compartiremos. Se me revolvió el estómago como si hubiera tragado hielo. Estaba haciendo exactamente lo que le había advertido que no hiciera, convirtiéndose a sí mismo en la víctima indefensa y a mí en la villana sin corazón, reescribiendo toda la historia para una audiencia que no tenía idea de cuántas veces había pagado sus facturas en silencio. Por un minuto, caminé por mi pequeña sala de estar, con el teléfono en la mano, los dedos sobre el botón de llamada. Casi volví a esa casa, casi le rogué que lo quitara, casi ofrecí reinstaurar uno de los pagos solo para que la humillación se detuviera. La versión antigua de mí, la que estaba entrenada para arreglarlo todo, estaba arañando el interior de mi pecho. Entonces me imaginé la hoja de cálculo en mi portátil. Imaginé el correo electrónico que vinculaba mi nombre a su hipoteca, las pilas de transferencias, la forma en que mi madre había mirado más allá de mi cara y directamente a mi maleta cuando abrió la puerta, como si yo fuera un repartidor entregando un paquete. Esa imagen me hizo volver a la realidad. En lugar de llamar a mi padre, abrí mi correo electrónico y busqué el hilo con mi asesora financiera. Le conté sobre la publicación, sobre cómo mi familia había estado usando mi dinero durante años mientras afirmaba que apenas les alcanzaba. Y le hice una pregunta simple. ¿Había algo más que necesitara hacer para protegerme ahora que los había cortado? Ella respondió con una respuesta tranquila y detallada sobre documentar todo, guardar copias de cada transferencia y factura y asegurarse de que el banco y cualquier agencia relevante tuvieran el panorama completo de quién había estado pagando realmente qué. Mencionó que en situaciones como la mía, donde una persona está sosteniendo extraoficialmente un hogar, que también recibe ciertos beneficios o reclama dificultades, puede ser apropiado pedir que se revisen las cosas solo para asegurarse de que todo esté en regla. No necesitaba un manual paso a paso, solo necesitaba saber que no estaba loca por pensar que algo andaba mal. Durante las siguientes semanas, mientras mi padre seguía publicando quejas vagas sobre hijos ingratos y esta generación, empezaron a aparecer sobres en la casa de su tranquila calle sin salida. No los vi yo misma, pero los mensajes frenéticos de mi madre me dijeron lo suficiente. ¿Hablaste con el banco?, escribió una mañana. Recibimos una carta sobre la reevaluación del préstamo. Quieren información actualizada. Otro día, temprano un lunes, llegó un aluvión de mensajes. Hay algo del IRS. Estoy en pánico. Pensé que dijiste que todo estaba bien. ¿Por qué están haciendo preguntas? Nunca había dicho que todo estaba bien. Había dicho que había terminado de arreglar las cosas en secreto. El banco quería documentos actualizados para la hipoteca. Las empresas de servicios públicos querían el pago completo en lugar de los pagos parciales que yo había estado metiendo en el último segundo, como un conserje invisible limpiando un desorden que nadie más reconocía.
Jason finalmente me envió un mensaje de texto pidiéndome que nos encontráramos en una cafetería cerca de mi edificio. Cuando entró, parecía más pequeño sin el sarcasmo que lo inflaba. Ojeras bajo los ojos, una barba que claramente no había tenido tiempo de afeitar, una bolsa de reparto colgada al hombro. Se dejó caer en la silla frente a mí y fue directo al grano. «Papá necesita callarse en Internet», dijo, frotándose la cara. «Esas publicaciones están empeorando todo. Se está avergonzando a sí mismo, a mamá y, sinceramente, a mí también. Y sé que estás enfadada, pero algo de esto, las cartas, las llamadas, tú hiciste algo, ¿verdad?» Di un sorbo lento a mi café, dejándolo sentir la incomodidad por un segundo antes de responder. Lo que hice fue dejar de fingir que todos éramos honestos, dije. Hablé con profesionales. Me aseguré de que mi nombre no se hundiera con un barco que yo no estaba dirigiendo. Si eso significa que algunos sistemas finalmente están notando de dónde ha estado viniendo el dinero, eso no es mi culpa. Miró la mesa. Luego admitió que se había apuntado a más turnos. Había vendido parte de su equipo tecnológico viejo. Había mudado a sus hijos a una habitación más pequeña para poder tener un compañero de piso y reducir el alquiler. Mientras tanto, mi madre estaba vendiendo bolsos de diseñador y decoración del hogar de los que se había jactado en redes sociales, listándolos en el marketplace con subtítulos como «apenas usado», cuando yo sabía exactamente con qué frecuencia los había llevado a un brunch. La televisión nueva que mi padre compró después de su cirugía, la que justificó como entretenimiento para la recuperación, desapareció de la sala de estar en las fotos navideñas de mi prima, reemplazada por un viejo televisor de caja del garaje. Su camioneta fue finalmente embargada una mañana gris después de demasiados pagos atrasados. El tipo de escena ante la que solían chasquear la lengua cuando sucedía en la casa de un vecino. Ahora era su entrada, su acera, su vergüenza mientras la grúa se llevaba un símbolo de un estilo de vida que ya no podían fingir.